la historia de los electrones es que se desajustan en medio del átomo. Entonces se empiezan a ver, uno le toma al otro, el otro le toma y se vuelve una cadena donde van a desarmonizarse cada átomo y donde no hayan descargas electrónicas en la célula, pues se produce la enfermedad. Así. Entonces todas estas prácticas que hicimos, la respiración, se recoge electrones por todo lado, el contacto con el piso, las plantas verdes y antioxidantes, son realmente, le dan electrones al cuerpo, ¿no? Antioxidantes está el jengibre, está el cilantro, el perejil, está el apio, naturales, son naturales, ¿no? Hay más antioxidantes naturales que hay que consumirlos a diario para poder compensar esa carga de electrones cuando hay bloqueo. Entonces, cuando hay bloqueos de bloqueos, es cuando ustedes se pasan la mano al comienzo del ejercicio que hicimos y detectan un cambio de temperatura en su cuerpo. Allí quiere decir, esa es una vibración. Quiere decir que algo no está vibrando adecuadamente en esa zona. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los ejercicios? ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿Sí se doctor. acuerdan? Sí, Ok. sí, señor. Sí, sí, sí. Entonces quiere decir que están notando una vibración diferente en este evento. Se nota por la diferencia calor-frío o a veces otra. En todo caso, es que en ese punto está baja la vibración, es decir, la velocidad del átomo, entonces empieza a despedir un cambio de temperatura en el cuerpo. Esa es la vibración, ¿no? En el cuerpo humano. Vamos a ver un video en dos partes para que ustedes vean, lo tengan en cuenta, en dos partes porque es largo. Vamos a mirar hoy más o menos 30 minutos o 40 minutos y el otro lo dejamos para el otro lunes, para el otro lunes. Okay. ¿Correcto? Ok. Bueno, importantísimo, importantísimo. Yo sé que tuvieron inconvenientes en ir. Nos cuenta Ginette, nos cuenta Gabriela, pero importantísimo que como se dijo con 15 días de anticipación más o menos, importantísimo y a veces por dificultades laborales indiscutiblemente hay, pero de resto es que lo que programemos se lo pierden son ustedes, ¿no? De verdad se lo pierden porque fueron unos datos básicos con los que hay que arrancar para aprender a hacer esa respiración bien hecha y sobre todo se pierden el contacto. Hicimos el ejercicio de aprender a través de la respiración a hacer contacto con el espíritu, hacer el contacto con el alma, aprender a conectarse con él por medio de la respiración, etcétera, etcétera. Entonces, traten cuando nos reunamos, buscamos un día, como dijeron, un festivo, pero traten de apartar el día desde cuando lo programamos para que no hayan interrupciones. ¿Por qué? Porque de verdad que pues se pierden algo, para mí, muy, 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 muy bueno para el futuro de su vida. Listo. Entonces vamos a ver este video. Vamos a mirar más o menos 30 a 40 minutos. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por venir, gracias por estar acá presentes. Realmente no sé qué parte del título les atrajo, si se entiende algo de lo que vamos a hablar o no. No soy músico, pero la idea de ahora es tratar de meter lo que tiene que ver algunos conceptos de la música, la frecuencia del sonido y llevarlo a lo que tiene que ver con el impacto que tiene el ser humano, ¿sí? La frecuencia del ser humano, cómo nosotros podemos crear realidad y estamos creando realidad todo el tiempo a partir de cómo vibramos. Les traje dos experimentos para mostrarles hoy de algo que estuvieron probablemente haciendo todo el día. ¿Cuántos de acá son músicos? Una banda, buenísimo. Entonces, si no les gusta bastante la música, en definitiva. ¿Escuchan Entonces, bien? básicamente hoy estuvimos atravesados. Sí, señor. Les voy a mostrar algo pequeño. Sí. Por esto, ¿no? A ver si estamos ahí. ¿Está prendido? Ok. Vamos a darle un poco más de...
básicamente todo el día estuvimos atravesados por esto. Lo pueden ver desde ahí, se ve más o menos. Ok, esto es una frecuencia. Durante todo el día estuvimos atravesados por distintos tipos de frecuencia. Y distintos tipos de frecuencia van a generar distintos escenarios, distintas experiencias, distintas vibraciones, por así decirlo. Mi idea, como ustedes ya saben cómo funciona esto, cómo se propaga una onda, que la música que hacen está todo el tiempo generando frecuencias y demás, mi idea es pasar de este mundo que tiene que ver cómo se propagan las ondas a un mundo un poco más de la forma, por así decirlo. Es decir, que quiero mostrar cómo una onda toma forma en el mundo material, en el mundo de las formas, ¿sí? Es decir, que podemos ver la música, no solamente lo que estamos escuchando, sino que podemos ver la música en 2 o 3 dimensiones, por así decirlo. Entonces voy a hacer un cambio bien breve. Voy a quitar esto de acá. Y voy a colocar esto. Acá lo que tengo es algo bien básico, por si a alguien le interesa poder construir esto o hacerlo, comprarlo, es una máquina de frecuencias, ¿sí? Que lo que hace es podemos elegir entre kilohercios y hercios, ¿sí? Entonces mandamos una frecuencia a esta máquina. Esta máquina que está acá es bien simple. ¿Vieron las bocinas que están detrás de los parlantes? ¿Sí? Cuando abren un parlante, sacan el cono del parlante, ven que hay una bocina que está todo el tiempo pulsando. Obviamente que el sonido, como nosotros lo conocemos, en realidad es vibración. Simplemente estamos traduciéndolo de alguna forma. En lugar de traducirlo, el sonido, justamente la vibración en sonido, lo que vamos a hacer es traducirlo en forma. Entonces, voy a prender esto. Vamos a iniciar unos 30 hercios. Y lo que voy a hacer es empezar a tirar un poco de sal. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Toda la vibración, en lugar de convertirla en sonido, la convierto en vibración en una placa de metal. ¿Se entiende por el momento? ¿Vamos bien? ¿Sí? Después les explico un poco bien de cómo funciona. Lo que voy a hacer es empezar a incrementar la cantidad de hercios. ¿Sí? O sea, nosotros cuando nos crean como seres humanos, venimos del óvulo espermatozoide y hacemos el 1, del 1 vamos al 2, del 2 al 4, y lo mismo sucede en la música. Entonces, del primer patrón vienen las paralelas, ¿sí? Prometo que voy a explicar de qué se trata eso, pero primero es interesante ver el sonido hecho forma. Y voy a ir subiendo, un poco menos. Vamos al círculo. Pueden ir notando algo. Fíjense que la geometría va girando, ¿sí? Lo que parece una paralela al principio en este lugar, después va a ir girando. Es decir, que cuando se va moviendo la escala del sonido se va moviendo por octavas, eso lo saben. Pero las octavas son ascendentes y a medida que las octavas suben, se va a ir complejizando la imagen. Voy a subir un poco más. Se congeló. Paciencia, va a aparecer, les prometo. Hay que buscar la frecuencia adecuada. Y estamos un poco inclinados.
Voy a llegar más arriba. Más fácil, ¿no? Juro que no hice magia, solamente subí y me fui a kilohercios para no estar yendo tan despacio. Básicamente lo que hice acá es, voy a bajar un poco la intensidad, es aumentar a 2.84 kilohercios, ¿sí? Entonces le mandé esa frecuencia vibratoria a la placa y lo que hace es lo siguiente, genera una frecuencia y esa frecuencia lo que hace es ordenar todos los elementos que están dentro de esa frecuencia y los desparrama siempre de una forma geométrica, ¿sí? Entonces, esta es una forma que parece un dominó y van a ver que, por ejemplo, voy a ir a otras. No importa dónde tire la sal, automáticamente, dependiendo cómo caiga la sal, va a ir formando la geometría. Vamos a buscar una forma más. Esto es lo que les contaba al principio. A medida que más alto vayan los hercios, más complejo se vuelve el patrón, ¿sí? Voy a apagar esto y les voy a contar un poco de qué se trata. Si quieres podemos pasar a la... Entonces, para resumir básicamente, primero quería mostrarles para después poder explicarle de qué se trataba esto, es... Vamos a salir de pantalla. Es básicamente tratar de explicar lo que Tesla decía, que si queremos entender cómo se construye lo que nosotros consideramos realidad o universo, tenemos que empezar a tratar de entender cómo funciona la frecuencia y la vibración. Lo que le mostré ahí es que hay un aparato que emite una frecuencia. Dependiendo de la frecuencia que ese aparato empiece a emitir, en el mundo de la realidad, en el mundo de las formas, voy a tener una forma u otra, ¿sí? Entonces, si cambio la frecuencia, cambia automáticamente la realidad. Algo que parece alejado en nosotros es que nosotros pensamos que somos distintos a eso, pero lo que quiero probarles un poco es que nosotros también emitimos frecuencia de forma constante y que si nosotros logramos cambiar la frecuencia que tenemos adentro, automáticamente cambia el exterior, ¿sí? La única diferencia entre un elemento de la creación y otro es la velocidad en que ese elemento se mueve. Por ejemplo, agua, hielo y nube. Es exactamente lo mismo. La única diferencia entre uno y otro es que están agitados en distintas formas, ¿sí? Y el ser humano tiene distintos rangos a los que puede acceder. O puede vibrar bajo o puede vibrar alto, ¿sí? Más o menos me siguen hasta ahí. Suena muy loco lo que estoy diciendo, muy volado, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿cómo es que vibra una frecuencia o vibra en otra? Suena como muy hippie a veces, muy naive, pero voy a tratar de llevarlo a un lado más concreto. Entonces, ¿qué vibra? ¿Qué piensan, de qué forma piensan ustedes que se construye su vibración, su frecuencia personal? ¿Cómo creen que ustedes pueden alcanzar una frecuencia u otra como seres humanos? Al azar. ¿Alguno que me tire? Sí. Pensamientos. Entonces, dependiendo del tipo de pensamiento que tengo, voy a estar afectando la vibración que tengo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué más? La emoción, depende del pensamiento que tengo, dependiendo de la emoción que tengo, es cómo voy a empezar a transformar. Me encanta, viene como checklist perfecto. ¿Qué más? Movimiento. ¿Qué más? El tono de la voz. Tono de la voz, obviamente, depende un tono o el otro tono, la velocidad, la lentitud, lo que esté hablando, las palabras que elijo usar, las emociones que tengo, la comida que consumo, el corazón. Bueno, está comprobado la frecuencia que emite el corazón, que llega hasta 2 kilómetros, por ejemplo. Hay un instituto en California que lo que ya tiene son máquinas para medir cuáles son las frecuencias en las que va impactando el corazón. Entonces, yo pensé más que nada en la charla de hoy decir, bueno, hay mucha gente que es música, en la sala, y lo que hace todo el tiempo es componer frecuencias, ¿sí? Y obviamente tienen en su poder algo que puede ser totalmente transformador en la sociedad, que es llenar a la sociedad de ciertas frecuencias. Y no es algo inocente elegir, introducir en la sociedad una frecuencia, un mensaje que otro. ¿Por qué? Y les voy a mostrar un ejemplo. ¿Cómo puede este extraño ritual de 7 segundos encoger una próstata hinchada en una noche? Si tienes una próstata agrandada, sigue este ritual. ¿Tenemos sonido ahí?
it comes to us from Japan and Mr. Masuro Emoto. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the 4 elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. ¿Les gustó? ¿Alguna vez vieron este video? ¿Saben algo de esto? ¿Alguna vez más o menos? Básicamente, hay un científico japonés que se murió hace 2 años, se llamaba Masaru Emoto, y dijo, yo quiero poder llevar y comprobar científicamente que nosotros podemos transformar la realidad interna y externa. Entonces, lo que se le ocurrió es decir, ¿por qué si todo el agua se compone de H2O, cuando yo le voy a sacar una foto, una molécula o una gota de agua, mejor dicho, tiene una forma distinta? Entonces, al buscar esa pregunta, lo que empezó a hacer como experimento es a tomar botellas de agua destilada, porque iban a tener una forma igual entre todas las gotas de agua. Y la diferencia es que a una botella le colocaba un cartel que decía, te odio, ¿sí? E insultaba a esa botella durante toda la noche, y a otra botella le decía, te amo, y le agradecía a esa botella y decía, te amo durante toda la noche. Cuando al otro día lo que hacía era congelar una gota para poder sacarle una foto, lo que descubría es que el mismo punto de partida, pero con un pensamiento y una emoción dirigido hacia el agua, cambiaba la forma y la estructura molecular del agua. Entonces, es la primera vez que pudimos, o que pudo, ¿no? pero que empezamos a tener pruebas científicas que el pensamiento y la emoción empiezan a transformar la estructura de la realidad, ¿sí? Entonces, lo pueden hacer en sus casas. Una forma muy sencilla de hacer esto en sus casas es hierven un poco de arroz, dividen el arroz en dos tachitos, llenan de agua ese arroz y a uno a la mañana le dicen todas las cosas buenas que le van a pasar durante el día, todas las cosas que quieren que sucede, y cuando llegan a la noche, que capaz llegan medios pasados por el día, un poco estresados y demás, se pueden descargar con ese tacho de arroz y pueden dejar todo ahí y se van a dar cuenta cómo se duplica o triplica la velocidad en que se pudre el arroz al cual estoy insultando todas las noches. Hagan la prueba, no me crean, realmente esto demora unos 21 días, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando hablamos del ejemplo de que emociones es algo importante que va a crear la realidad, una de las cosas que más moviliza la música son las emociones. Entonces también la pregunta es, bueno, ¿cuán responsables somos a la hora de elegir nuestra música para ver qué emoción queremos despertar? Porque la emoción va a ser clave para crear la realidad interna. Y les voy a poner un ejemplo. Para que yo pueda ver la realidad de una manera, empiezo a relacionarme con la realidad y empiezo a hacer conexiones neuronales y empiezo a hacer sinapsis neuronales, ¿sí? Diciendo, por ejemplo, cada vez que escucho un tema nuevo, cada vez que escucho
o creo una música nueva, o me siento con la guitarra, o con el piano, creo algo nuevo, empiezo a hacer nuevas sinapsis, ¿sí? Entonces, antes de contarles cómo se hace la sinapsis, quiero que vean un video de una sinapsis ocurriendo en vivo e en directo, ¿sí? Miren al centro de la pantalla. Y eso es un pensamiento nuevo. Eso es cuando se sientan a bajar una nueva melodía, se sientan a crear algo distinto, algo nuevo, empiezan a aprender un idioma, cuando hacen algo distinto, ¿sí? No es más inteligente el ser humano que más neuronas tiene, sino el que mayor nivel de interconexión neuronal hace entre sí. Esto es increíble, esto es, ¿sí? Es como que se dan la mano, dice, hola, mucho gusto, son dos neuronas, esto lo hacemos todo el tiempo. Y hay algo importante, para que yo pueda unir esas dos neuronas, necesito anteriormente haber generado una emoción. Y aquí siempre hay una relación entre pensamiento y emoción. A veces que nosotros pensamos que solamente podemos ser mentales o solamente podemos ser emocionales. La verdad es que una está atada a la otra. Y un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen que ir a cazar y entonces lo primero que hace la mente, lo primero que hace el pensamiento es ir al futuro. Y decir, bueno, cuando yo vaya a cazar, una de las probabilidades que me puede pasar es que un oso me coma. Cuando la mente va al futuro y empieza a pensar en la probabilidad de lo que le puede pasar, el 80% de los pensamientos conscientes que tenemos como seres humanos son negativos, ¿sí? Es decir, que vemos el escenario más catastrófico todo el tiempo. Así funcionamos, está medido. Entonces, generalmente el pensamiento que nosotros vamos a tener y vamos a empezar a movilizar es negativo. Y ahora se van a dar cuenta por qué. En el momento en que esta mujer que iba a cazar dice, tengo que ir a buscar comida porque es mi necesidad, empieza a generar una imagen que dice, me va a comer un oso. En el momento que tiene esa imagen de que me va a comer un oso, se despierta una emoción que siempre está en el presente. Y la emoción va a ser el miedo, ¿sí? Cuando el miedo se despierte, biológicamente en el cuerpo lo que va a suceder es que se van a activar las glándulas adrenales. Cuando se activen las glándulas adrenales, voy a empezar a disparar cortisol y cortisona por todo el cuerpo. Entonces, mi cuerpo va a estar lleno de esos químicos. Y ahora viene lo interesante. En el momento que ustedes estén creando algo nuevo, en el momento que ustedes estén atravesando una nueva experiencia o quieran embarcarse a hacer un proyecto, quiero sacar mi disco y sea exitoso, quiero crear un nuevo tema, quiero traer una nueva melodía, en lo que sea, voy a necesitar hacer una conexión neuronal nueva. Pero para hacer la conexión neuronal nueva, necesito químicos. ¿Y qué químicos van a ser los que van a estar disponibles al momento de crear la conexión? Los que se crearon por la mente que está todo el tiempo yendo al futuro y creyendo que le va a ir mal. La mayoría me va a decir, pero yo ya no salgo más a cazar, pero hacemos un cambio muy leve, ¿sí? De nuevo, gana uno y empiezo a imaginar el escenario. Gana otro, empiezo a imaginar el escenario. Y ahora, se van a dar cuenta que las emociones que les genera esto son siempre en el presente. Entonces, algo importante para empezar a tener en cuenta es que, como la mente siempre viaja al futuro, lo que va a tender a hacer la mente siempre es a pintarles el peor futuro posible, ¿sí? ¿Por qué les va a pintar el peor escenario posible? Porque como nuestro cerebro tiene muy poca evolución, mientras me imagino el peor escenario posible, más me preparo para poder sobrevivir ese escenario. Porque si yo me preparé con miedo, cuando iba a salir a buscar la comida, mis músculos iban a estar más tensos, iban a tener más sangre, iban a tener más posibilidad de reaccionar, ¿sí? Entonces toda la biología se prepara para vivir más tiempo. El punto es que lo que hacemos todo el tiempo es viajar al futuro y pensar todos los escenarios negativos y construirlos. Entonces, por más que no pasen en el futuro, yo ya programé todo mi cuerpo, programé mis pensamientos y programé mi biología para ese escenario, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, cuando están creando algo, una nueva música, nueva canción, el proyecto que quieran, que van a futuros, cuántos pensamientos aparece de cuán imposible es que les vaya bien versus cuántos pensamientos aparecen de cuánto posible es que les vaya bien? ¿Sí? Es como para que no me tengan que creer a mí. Es como nosotros solemos hacer. Ahora, así se genera una profecía autocumplida, ¿sí? Les pongo un ejemplo que no tenga que ver con la música, por ejemplo. Si yo repito constantemente cuando renuncio a mi trabajo para poder dedicarme, por ejemplo, a hacer la música, siento que me voy a morir de hambre, ¿no? Y entonces empiezo a hacer la imagen en el futuro, me voy a morir de hambre, me va a ir muy mal, entonces por lo menos acá gano algo a fin de mes, pero amo hacer eso y quiero hacer eso, entonces viene el pensamiento, me voy a morir de hambre, me voy a morir de hambre. Entonces la imagen que hago todo el tiempo es de que literal me voy a morir de hambre. Entonces, lo que empieza a pasar es que tu estómago, por ejemplo, literal, se va a empezar a achicar.
porque le vas a decir que no va a haber comida en el futuro porque no vas a tener cómo adquirirla, ¿sí? Literal, tenemos esa capacidad de armarnos y desarmarnos todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Si en la realidad yo no me estoy muriendo de hambre y estoy teniendo la misma cantidad de comida día a día, lo que termina pasando es que empiezo a generar un estrés y un conflicto dentro de mi organismo que se preparó para recibir menos comida. Entonces, de repente voy a estar con una gastritis, acidez, voy a ir al médico y el médico me dice, tenés que hacer una semana de dieta y no podés comer, ¿sí? Entonces, todo el tiempo generamos esa profecía autocumplida, yendo al futuro, generando pensamientos, movilizando emociones y moviendo químicos. ¿Se entiende básicamente cómo es ese loop constante en el que estamos? Y capaz decían, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que mostramos al principio? Cada pensamiento, cada imagen que movilizamos, cada emoción que movilizamos, va a ser el rango de frecuencia en el que nosotros estamos moviéndonos. Y vamos más adelante. Y nosotros, como sociedad entera, empezamos a compartir algo que se llama frecuencia, ¿sí? Generalmente en la música va a haber un concepto que se llama, por ejemplo, armonía, ¿sí? Armonía equivalente en la sociedad tiene que ver con que los seres con una frecuencia igual se unen, ¿sí? Se atraen entre sí y empiezan a crear un sistema. Es decir, algunos granitos se cayeron y otros se quedaron y crearon una forma. Y así se construyen las sociedades, de la frecuencia y la vibración que cada uno tiene. Ahora, hay algo muy importante y bien interesante que para mí tiene, que es al menos el granito de arena que me interesa aportar en esto, es que cada cambio de conciencia que un ser humano produzca es una influencia en el todo. Y la mayoría de las veces nosotros pensamos que ese cambio, cuando vemos al país y decís Argentina no va a cambiar nunca más, esto va a ser siempre igual, siempre van a robar y la música y la cultura siempre van a estar para atrás, si opto por contribuir a ese pensamiento, me vuelvo parte de la masa que resuena en ese pensamiento. Pero si lentamente voy transformando esos pensamientos y lo voy cambiando la frecuencia. Y les voy a poner un ejemplo. En Japón está este grupo de monos, ¿sí? Que aprendió a lavar batatas, ¿sí? ¿Vieron cuando las batatas tienen como una especie, empiezan a largar como una especie de líquidos? ¿Sí? Entonces estos monos aprendió una mamá mona a lavar las batatas y empezó a lavarlas. Y el mono al lado las empezó a imitar. Y después toda la comunidad de monos aprendieron a lavar batatas. Lo sorprendente no fue eso, porque pueden ir evolucionando, sino que en una isla, enfrente, donde no estaban conectados, los monos empezaron automáticamente a lavar batatas. Entonces la pregunta que se hacían los científicos es cómo, sin estar conectados, aprendieron algo. Tiene que haber alguna comunicación que tiene que ser fuera de la comunicación física. Entonces dijeron, bueno, tiene que ver algo con la masa, vamos a experimentar si tiene que ver con la masa frecuencial. Hicieron un experimento y fueron a Australia y juntaron un grupo de personas y le mostraron un rompecabezas. Miren, frecuencia. Y le mostraron un rompecabezas donde se escondían 60 rostros, ¿sí? Pero la mayoría podía ver solamente entre 15 y 20 rostros, ¿sí? Mostraban rompecabezas, una pantalla, hacían un grupo de personas y le preguntaban, ¿cuántos rostros ven? Más o menos entre 15 y 20. Llevaron ese rompecabezas, llevaron esa pintura y la mostraron en televisión nacional, ¿sí? En Inglaterra. Y la mostraron durante una semana. ¿Qué mostraron? ¿Dónde estaban las 65 caras? Volvieron a Australia, volvieron a hacer el experimento y automáticamente cualquier grupo que tomaban veía aproximadamente 25 a 30 caras, ¿sí? Es decir, que lo que descubrían con lo que llaman el experimento del número 100 y con los seres humanos es que cuando el nivel de conciencia llega a un nivel frecuencial, automáticamente la sociedad aprende ese comportamiento, sea consciente o no de ese comportamiento. Existe algo que Carl Jung demostró que se llama inconsciente colectivo. Y lo que él decía es que nosotros estamos conectados a un inconsciente colectivo y que cada acto del ser humano lo que hacía era impregnar sus pensamientos y emociones en este inconsciente colectivo. Y mientras más alta sea la frecuencia de ese ser humano, mayor posibilidad tenía de impacto en esa conciencia. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si yo quiero transformar la sociedad, no es que nosotros tenemos que ser miles de millones. Generalmente la creencia nuestra es que somos la minoría y somos muy pocos. Y como somos muy pocos, esto nunca va a cambiar. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de masa crítica frecuencial. Entonces, mientras más seres humanos estén conectados con otro tipo de pensamientos, otro tipo de emociones,
entonces van a empezar a ayudar a los otros sin siquiera necesidad de estar conectados físicamente entre sí. Y para mí algo más importante, esto hace que no necesariamente tengamos que pensar igual. La persona que ve en el oso a Macri o la persona que ve en el oso a Cristina, da igual, porque no va a ser a través de dogma y no va a ser a través de creencia, sino que va a ser a través de frecuencia. Entonces, ¿se entiende hasta ahí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Suena muy loco esto? Entonces, sí, más o menos. Entonces, básicamente, como el resumen para mostrarles esto, es todo lo que nosotros somos emite una frecuencia, ¿sí? Y si yo realmente quiero, o me doy cuenta que quiero transformar mi realidad, o cambiar mi realidad, o afectar la realidad de otros, o algo tan simple como yo quiero que mi álbum, mi disco, mi tema, llegue a un montón de personas. Ok, para que llegue a un montón de personas, yo tengo que vibrar más alto. Yo tengo que tener la capacidad de atraer mayor cantidad de gente, ¿sí? El magnetismo de un ser humano es directamente proporcional al nivel de frecuencia que tiene. Por eso también cuando veo cualquiera de los dos presidentes, sea cual sea que esté ahí, digo, bueno, tienen que vibrar cualquiera de los dos muy alto para representar un pueblo entero y dejar que todo el pueblo entero se proyecte sobre ellos, ¿sí? Es una labor bastante interesante, si nos quitamos toda la emoción que nos puede llegar a producir. Entonces, les voy a mostrar un video que me parece muy interesante de ley de resonancia forzada. Esto que les estoy diciendo de cómo nosotros podemos ayudar a otros, dice básicamente así: un elemento de mayor vibración siempre va a elevar a elementos de menor vibración, ¿sí? Es una mecánica, es una frecuencia. Es decir, que si yo logro elevar mi frecuencia a través de cambiar mis pensamientos, la comida con la que me alimento, los sonidos que reproduzco, la música que escucho, lo que creo, las palabras que digo, demás, voy a elevar esa frecuencia y voy a poder afectar a más personas. Y les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos un poquito... Capaz no tiene música en el PPT. ¿Tiene? Bueno, tiene música, imagínensela hablando de frecuencia. Fíjate si en el PPT estaba muteado. Bueno. Sin música no es tan divertido. Sí, cada uno le pone en su cabeza la música que quiere. ¿Sí? Un ser humano que mantiene haciendo lo que tiene que hacer, no es que tengo que ir a buscar a otros para hacer lo que tengo que hacer, y eventualmente genero atracción. Cuando empiezo a generar la masa necesaria, automáticamente todos van corriendo atrás de eso, ¿sí? Es como cuando nace un género musical. Al principio es difícil, una vez que entró en la conciencia de todos, y automáticamente ahora todo es reggaetón y todo es trap, ¿sí? Ya está, entró en la conciencia. Y a mí me pasa algo muy interesante y me doy cuenta, es por más que yo no escuche ni trap ni reggaetón, no porque no me guste ni nada por el estilo, porque no lo sé, no lo conozco, sé los temas, sé las letras de los temas. Entonces, esto es lo que empieza a pasar, ¿sí? Ahora, qué interesante, vamos un poquito más, sería poder empezar a elegir conscientemente qué virus quiero meter adentro del sistema, ¿sí? Por ejemplo, si puedo empezar a analizar un poco más sobre las frecuencias, decidir si puedo colocar una música en lugar de 440 Hz en 432 Hz, por ejemplo. A ver qué empiezo a generar distinto en el cuerpo del ser humano, por ejemplo. ¿No? Hay experimentos de cómo los 432 Hz están más en simpatía o en armonía con el organismo del ser humano. Ahora,
es un arma de doble filo. Porque si yo estoy creando una canción que dice, me dejaste, el amor es lo peor que hay, y soy el más infiel o cornudo de la historia y demás, eso va a representar una imagen. Y cuando una persona está escuchando una canción, el cerebro no escucha una canción, lo que hace es reproducir una imagen tras otra. Si el cerebro empieza a reproducir una imagen tras otra, lo que genera es la emoción que está relacionada a esa imagen que ve. Y empieza a crear de nuevo el patrón de pensamiento, imagen, emoción. Entonces, también yo llamo a la responsabilidad de qué elegimos poner dentro de las letras, con qué frecuencias decidimos construir nuestras canciones. No tiene que ser toda música clásica, obviamente. Puede haber infinidad de géneros. Y también importante es con qué emoción voy a crear esa melodía, con qué emoción voy a crear esa música, con qué intención que está atrás, porque todo lo que va a estar detrás de eso va a estar impregnado. Entonces, lo que voy a traer eventualmente de eso que estoy creando es aquello que decidí poner en esa canción, en esa melodía, en esa frecuencia. ¿Sí? Elegí esta imagen por lo siguiente. El límite de la realidad que uno puede crear, o hasta dónde puede llegar mi música, o hasta dónde puedo atraer, hasta dónde me puedo expandir, siempre va a ser directamente proporcional al nivel frecuencial o vibratorio que yo pueda tener como ser humano. Que también lo podemos ver como relativo al nivel de conciencia que tenemos. Yo creo que esto en realidad lo que tiene por detrás es que lo que nos invita continuamente es empezar a trabajar un poco la conciencia. Porque mientras más trabaje la conciencia, más consciente soy de los pensamientos y las emociones que tengo, que reproduzco de forma automática y que después me encuentro preso de una realidad sin saber que yo mismo la creé. ¿Sí? Entonces, algunas tareas que pueden ser para mí interesantes para el hogar, por ejemplo, es algo que parece muy simple, pero que tiene un impacto tremendo para nuestra vida, es elegir el primer pensamiento que voy a tener antes de apoyar el pie apenas me despierto, antes de bajar a la cama, antes de arrancar mi día, elegir conscientemente el primer pensamiento con el que voy a empezar a construir el día. O, por ejemplo, cuando estás por subir tu tema o presentar el tema a alguien, empezar a registrar con qué emoción lo estás entregando, con qué pensamiento, con qué imagen, desde qué lugar lo estás haciendo. Si lo subo a Spotify y estoy diciendo, uy, bueno, no sé, esto no creo tanto en esto que va a salir y demás, créanme que eso está ahí y va a estar pulsando en ese lugar, ¿sí? Entonces hay que empezar a movilizar otro tipo de energía y frecuencia. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna? Sí. Creo que tenemos un micrófono, ¿no? Perdón. Ahí va, ahí te llega. Yo me estoy quedando ciego con esto. Cancelado. Hola. Tengo una pregunta. Vos dijiste que uno se podía despertar a la mañana y pensar un pensamiento, pero a veces ese pensamiento puede cambiar a lo largo del día. Sí. Entonces, cambia la frecuencia. Es así, nosotros, para que se den una idea, tenemos entre 40.000 y 60.000 pensamientos por día. ¿Sí? 40.000 a 60.000 pensamientos es la cantidad de pensamientos que pasan. El 80% de esos pensamientos son pensamientos en automáticos. Ni siquiera sabemos que los tenemos. Es como entraron y dijeron, bueno, el piso tiene una alfombra roja, hay una silla, pero nunca tuvieron conciencia que los tuvieron. Después tenemos un 20% de pensamientos que son conscientes. El 18% de los pensamientos con conciencia que tenemos en el día son negativos. Y el 2% que tenemos son positivos. Imagínense que eso es lo que decimos que la realidad es. ¿Sí? La forma en que pienso y siento es lo que digo que la realidad es. Entonces, obviamente que tu pensamiento, imagínate, entre 40.000 y 60.000, van a variar un montón de veces por día. Ahora, si yo empiezo a trabajar con conciencia de qué tipo de pensamientos tengo, lo que puedo empezar a hacer es un trabajo bien interesante, que es energético. No energético a nivel, toqué cualquier cosa, a nivel místico, sino energético a nivel la energía que movilizamos en el cuerpo. Si están yendo a un lugar, por ejemplo, y empiezan con el pensamiento, estoy llegando tarde, no voy a encontrar lugar para estacionar, hoy la gente que me voy a encontrar, que embole y demás, la mente que hizo, el pensamiento se fue al futuro, empezó a generar que embole, no voy a tener lugar, voy a llegar tarde, y empezaste a prepararte para todo ese evento. Si empezás a trabajar con la conciencia de los pensamientos, lo que puedes hacer es tomar ese pensamiento y decir, cancelado, esta es una técnica de neurociencia bien básica, que decís, cancelado,
y lo que haces es, ese pensamiento que emitiste de forma consciente, cancelarlo, interrumpir hacia dónde iba a ir. ¿Qué es lo que interrumpís? Para hacer una conexión neuronal vimos que había químicos, ¿sí? Ahora, mientras más veces piense en algo, mientras más veces lo convierta en hábitos y más veces siento una emoción sobre ese lugar, mayor cantidad de químicos voy a hacer correr por ese canal neuronal. Cuando corrió tantas veces un pensamiento, cuando corrió tantas veces una emoción, pasa a ser un pensamiento automático, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina tenemos el de la inflación en automático. Sí, es como, ya, está automatizado en nosotros. Entonces tenemos que generar a un patrón de conducta distinto. Entonces, cuando detectamos que tenemos un pensamiento negativo que se está yendo para un lugar, decimos cancelado, es decir, que soy consciente del pensamiento que estoy disparando y tengo que reemplazarlo. Si no reemplazo el pensamiento, es decir, si estoy diciendo no voy a encontrar lugar, tengo que decir llego y encuentro el lugar, ¿sí? ¿Por qué? Lo que hago es, aquella energía que se iba a depositar en un lugar, que iba a hacer incrementar, que iba a llevar más químicos, que iba a alimentar más en un lugar, la quito y la llevo a un lugar nuevo y distinto. Y la única forma de cambiar, la única forma de hacer una realidad distinta, es haciendo actos distintos, haciendo cambios. Yo no puedo esperar que el exterior cambie para yo cambiar, porque voy a estar siempre dependiendo del exterior. ¿Sí? Entonces, si bien el pensamiento puede ir cambiando a lo largo del día, yo lo que puedo ir haciendo es teniendo conciencia de esos pensamientos y pasarlos a lugares que son constructivos para mí, que me llevan a crear una realidad que es. Si yo me despierto todos los días y digo, ¿qué mierda ir al trabajo? ¿Sí? Entonces digo, uy, tengo que ir al trabajo de nuevo, la oficina es una mierda, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Ya moví todas unas emociones sumamente densas, moví imágenes, moví pensamientos, y en el momento que entro a la oficina, yo ya veo que es toda una mierda. Y no importa si mi jefe ese día estaba un poco mejor, no importa si ese día iba a estar, ya está. Yo tengo un filtro que me hace ver todo igual. Entonces, si quiero que cambie la realidad, entonces empiezo a cambiar yo primero la emoción, el pensamiento y la imagen que genero sobre ese lugar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Algo que digan, no creo en eso para nada, tengo otra opinión, no existe la verdad absoluta, es solamente un intercambio. Por ahí. La pregunta sería, ¿qué simetría tendría esto con el famoso fenómeno de ley de atracción? Porque esto es más lo científico, eso va quizá por otro lado, pero esto es como comprobado científicamente, pero en algo se tocan esto. Para mí, en todo se tocan. Uy, toqué esto de nuevo. Lo voy a dejar acá si no toco más nada yo. Te dejo el mic. Para mí, en todo se tocan. Generalmente, lo que sucede cuando se habla de la ley de atracción es que uno tiene que pensar muy fuerte para que algo ocurra y demás. Para mí, hay una gran diferencia. Uno no tiene que atraer cosas, sino uno tiene que elevar su frecuencia para estar al nivel de las cosas. Y es distinto, porque si no muchas veces lo que se aprende cuando se ve la ley de la atracción, el secreto o esas cosas es que yo tengo que imaginarme un montón, pensar un montón para que eso llegue a mi vida. Pero si yo no estoy preparado para que eso llegue a mi vida, si yo no me trabajo internamente, nunca voy a ser capaz de recibir eso en mi vida. Sí, si yo estoy todo el tiempo diciendo imposible que me escuche gente, imposible que mi disco llegue, imposible que me den ese trabajo, entonces lo que estoy repitiéndome todo el tiempo es que eso no es para mí. Entonces quizás voy a ir a una entrevista donde me van a dar la posibilidad para hacer eso, o voy a ir a hablar con un manager y yo voy a estar tan programado internamente para cagarla, que mi inconsciente me va a traicionar y me va a hacer decir todas las palabras necesarias para que no quede, y entonces voy a decir, nadie me quiere, no voy a poder triunfar y demás, ¿sí? Al menos desde el aspecto psicológico, por así decirlo. Yo creo en ese aspecto más metafísico, y diría que hay una cosa más interesante para investigar todavía. No son los pensamientos los que crean la realidad, sino las creencias. Y para que vos puedas tener una creencia de la realidad, hay 4 componentes que son claves. Uno es el pensamiento, otros son las imágenes, otro es la emoción y otro es la certeza. Y, y voy a poner un ejemplo de la ley de la atracción y eso, ¿no? En la ley de la atracción tradicional te va a decir, bueno, si pensarías muy fuerte y te imaginaras mucho en ganar la lotería, podrías atraerlo. Pero para mí no funciona porque falta. Para un bebé de 2 meses parecía de 2 semanas por lo débil que está. No sé qué hacer. Ante la crisis, el ejército de Jordania llevó a cabo hoy, con ayuda de un avión de las Fuerzas Armadas francesas, su mayor operativo de lanzamiento aéreo de ayuda desde el inicio de la guerra. Hola, bájenle al televisor. ¿Alguien lo tiene prendido? Bájenle, ¿ya?
Bueno, ¿cómo les pareció el video? Muy interesante, lo que me venimos hablando. Sí, muy interesante. Pero él lo está probando científicamente, ¿no? Está mirando qué es la vibración, está comentando que básicamente lo que nos interesa es eh, todo tiene una frecuencia, todo tiene una vibración y una onda, ¿no? Y una energía. El corazón, el cuerpo humano y cada órgano tiene una frecuencia, una onda, una frecuencia. Toda onda es una frecuencia y por lo tanto genera una vibración. Así es como hicimos lo de la cadera de Claudia, lo de la pelvis de Claudia, por ejemplo, la primera vez. ¿Qué hicimos ahí? Se envió un pensamiento. El cuerpo de ella, ese pensamiento lo recepciona el cerebro de ella y al recepcionar ese pensamiento, se manda, el pensamiento es una onda y por consiguiente es una vibración, ¡pum!, que penetra donde ella. Al penetrar, inmediatamente ella misma reparó la pelvis. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Qué pasó la vez pasada con Sí. Gabriela? Exactamente lo mismo. Ella no sabía qué íbamos a hacer, sin embargo, se movió esta frecuencia que lleva un dato exacto. Esa frecuencia lleva un dato exacto, un pensamiento, lleva un pensamiento, entra la frecuencia a Gabriela a manera de vibración, lo recepciona el cerebro de ella y suelta, libera esa frecuencia que tiene ella. Todo lo que hay guardado y todos los archivos dentro de cada uno son frecuencias. Por eso es que no los pueden encontrar en ninguna radiografía, ni ninguna resonancia. Son frecuencias que están a otro nivel. Entonces, entra esa frecuencia, esa vibración o ese campo electromagnético es una frecuencia, entra donde Gabriela, se libera esa frecuencia de ese archivo que está ahí donde ella y inmediatamente al soltar esa frecuencia, ese campo eléctrico de esa frecuencia de información que tiene ella, ¡pap!, pasa lo de los juanetes, ¿no? Todo eso es una frecuencia. Entonces, el pensamiento es una frecuencia, las creencias son una frecuencia que generan algo positivo o negativo dentro de nosotros. El sonido es una frecuencia y cada órgano tiene una frecuencia. El corazón emite un campo magnético, electromagnético de onda, que es una frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que ustedes en todos estos ejercicios, en toda esta sabiduría, están generando una frecuencia dentro de ustedes. Todo se mide a nivel del campo electromagnético de vibración de una frecuencia. Cuando ustedes entran en el teta, entran en ese silencio, están dejando de emitir esa cantidad que dice él de 40.000 a 80.000 pensamientos por día, están dejando de emitirlos y llegan en un momento de stand-by, de tranquilidad. Al bajar esa nubosidad que hay por tanto pensamiento, ustedes tienen ingreso, control de ustedes más y ingresan a sus archivos automáticamente. Y genera un ahorro de energía de estar emitiendo tantas frecuencias. Y segundo, el cuerpo cambia automáticamente de frecuencia. ¿Por qué? Porque entran en un estado teta donde hay relajación total, donde hay tranquilidad, un espacio muy amable para cada uno de ustedes. Eso es lo importante que hay que aprender de aquí y rescatar, que es lo que básicamente es lo que ustedes han estado haciendo, pero explicado de esta manera como lo está explicando este chico. Entonces, el experimento del mono ya lo habíamos visto y es algo significativo. Entonces, cuando una persona a nivel laboral, a nivel de grupo, de comunidad, genera un cambio,
hace algo diferente. Por ejemplo, afuera de la casa hay pasto, entonces sale a su jardín todos los días a pisar el pasto y se sienta ahí a entrar en el silencio. Las demás personas que pasan y lo miran, casas vecinas, empiezan a mirarlo y dicen, este loco, ¿qué es lo que está haciendo? El religioso dirá, está orando, el otro dirá, no, está meditando, el otro dirá, no, está... Pero lo cierto es que eh, cuando haces algo diferente, ellos sienten la inquietud y empiezan a emitir pensamientos, ondas de acuerdo a lo que, a sus creencias. Y de pronto van a decir, bueno, yo voy a entrar en el silencio, pero voy a hacer X cosa, o yo voy a entrar en tal parte, pero voy a hacer en ese silencio, pero voy a hacerlo de esta manera, etcétera, etcétera. Digamos que genera un estado en la comunidad que empieza a cambiar, ¿no? Empieza a cambiar. ¿Mm? Y ahí habla también de la neuroplasticidad, ¿no? Cuando las neuronas se conectan y se abren paso entre ellas cuando tú empiezas a hacer algo diferente. Cuando empiezas a cambiar de pensar, ve, yo estoy pensando siempre en esta cosa. Yo siempre en la mañana me estoy levantando y estoy pensando tal cosa. Cuando tú conscientemente empiezas 21 días o 30 días a cambiar ese pensamiento, voy a levantarme y pones un aviso en tu baño colgado, dice, estoy pensando todos los días de que mi jefe tal cosa, estoy pensando todos los días de que mi familia tal cosa, estoy pensando todos los días de que mi dinero tal, etcétera, etcétera, pues pones algo diferente. De tal manera que cuando lo aprendas a hacer, el papel es mientras que lo aprendes a hacer tú solo. Entonces, hoy voy a levantarme y veo el aviso, veo el afiche que yo escribí, hoy es un día feliz, donde atraigo todo lo positivo y, por ejemplo, mi jefe, soy feliz con mi jefe y aprendo mucho de él, o hoy es un día abundante, todos los días son días abundantes de prosperidad, de dinero. Hoy voy a atender los mejores pacientes posibles y a todos les voy a dar lo mejor de mí, de la vibración, para que puedan sanar y curar, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo van a leer todos los días y automáticamente su pensamiento, esas neuronas empiezan a moverse, hacen algo diferente, empiezan a buscar redes neuronales. Los que hacemos, atendemos pacientes y tenemos a veces el tacto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago un estiramiento, una quiropraxia, entonces eso se tiene que usar el tacto, de todas maneras. Desarrollamos a nivel neuronal unas redes automáticamente neuronales donde nos vuelve más sensibles en las manos. Cuando hacemos desarrollamos el pensamiento, como ustedes lo vieron la vez pasada con Gabriela, desarrollamos un instrumento muy básico que es la telepatía. Entonces, cuando yo voy ejercitando y desarrollando, automáticamente, para que se desarrolle la telepatía, crea redes nuevas neuronales que envía información, abre los campos, amplía los campos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, todo cambio, todo pensamiento, toda creencia genera toda emoción, todo sentimiento provoca una vibración, es una vibración. Entonces, por eso es que nos sanamos. Cuando le liberamos a una persona o nos liberamos a nosotros mismos un pensamiento hostil, negativo, permanente, constante, estamos liberando información y por lo tanto estamos cambiando una creencia o un suceso que nos está produciendo una frecuencia X en el cuerpo, y automáticamente cuando se da el sentimiento o emoción precisa o el hecho o el suceso preciso, se sana el cuerpo, se genera el cuerpo. ¿Por qué?
porque la vibración de ese órgano que está siendo afectado o de ese sistema que está siendo afectado automáticamente se nivela de frecuencia y de vibración. Así como vieron ustedes con la sal, genera una onda con el sonido, genera una onda, igualito pasa en el cuerpo. Así no haya sonido, pero el solo hacer que ya no haya ese peso, esa maleta encima, esa carga de ese suceso que causó estrés en el cuerpo, y por lo tanto bloqueo en el cuerpo energético, entonces automáticamente el cuerpo reanuda su marcha normal. Eso es más o menos lo que nos enseña él en lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Por eso es importante la conexión con nosotros mismos. Por eso es importante aquí nos estamos conociendo y por eso es importante ese autoconocimiento. Y automáticamente cuando ustedes empiezan a aprender todo eso, a vivir todo eso, a hacer cambios conscientemente, inmediatamente la vibración de su cuerpo empieza a cambiar y ustedes empiezan a conectarse cada vez más con ustedes, cada vez más, y pueden producir una cantidad de cambios con el solo pensamiento, con el solo intención de poder soltar. Hay muchas personas que les dicen, repita eso X cantidad, entonces se van a repetir esa cantidad. Yo soy, o yo estoy, o yo hago, o yo, y repítalo. ¿Y listo? Eso es un sonido, la voz es un sonido, y llega. Por sí solo no produce un cambio. Las famosas afirmaciones por sí solas no producen un cambio. Llega al producir un cambio dependiendo de la vibración que tú le incluyas a esas palabras, el sentir tuyo. Por eso es importante más sentir. Entonces, no es repetir palabras por palabras y repetirlas como hacían las abuelas, ¿no? Recuerda que cogían la camándula, que generalmente tenían 46 pepitas, o 50 pepitas, o 60 pepitas, y empiezan un Padre Nuestro por cada pepita o una Ave María por cada pepita y dele, y repetían y repetían y repetían. Eso buscando algo. Y de acuerdo a su creencia, les puede subir la vibración, claro que sí. Muchas veces eso que hacían sin una intención, sin un objetivo claro, pues no llegaba a su culminación, ¿no? No llegaba, era repetir y repetir y repetir. Entonces, aquí es importante estar en el estado teta. Sincronizarse con qué es lo que ustedes quieren hacer y qué es lo que desean hacer, la intención, lo que llaman hoy en día la intención. Y con esa intención, ¡pum!, con una sola palabra pueden producir un cambio. Secreto, conectarse con uno mismo. Cuando ustedes logran esa conexión con su cuerpo, con su espíritu, producen inmediatamente cambios. Cambios como ustedes, como aquí lo hemos podido probar, ¿no? ¿Entendieron? Sí. Entonces, esto nos repite lo mismo, más de lo mismo que hemos venido hablando. Ok, entonces, trabajo es sacar un tiempito para entrar en ese estado teta, aprender a controlar en ese estado teta los pensamientos, estar consciente a cada momento de los pensamientos que emitimos y de los pensamientos que dejamos introducir dentro de nosotros, de las otras personas, cuando dicen algo, cuando manifiestan algo, tener un límite de eso para no creérnoslo todo, sino es el mismo conocimiento de nosotros, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Hay alguna pregunta?
Pues cuando nosotros hacemos como el sistema de protección, como el que hicimos, por ejemplo, ayer, todas esas energías o todos esos pensamientos que vienen hacia nosotros, ¿eso es lo que estamos deteniendo? Pues negativos. Sí, Ah, ok. están aprendiendo primero que todo a no estar rumiando tanto pensamiento. Primero que todo, a callar la mente, a callarla, tranquilizarla. Y en la medida que ustedes aprenden a callar esa mente en cualquier momento, vayan donde vayan o estén donde estén, así haya mucha ruido, ustedes pueden, dentro de ustedes, decir, voy a entrar en un estado teta con 3 respiraciones, solamente voy a observar sin emitir conceptos ni pensamientos. Y ustedes están evitando emitir tanto pensamiento. ¿De dónde sale la emisión de pensamientos? Pues de lo que ustedes tienen guardado adentro, o sea, sus creencias. Lo que él dice en automático. Salen en automático, ustedes no se dan cuenta. Entonces, ustedes están evitando ponerse en modo automático cuando ustedes aprenden a tener el control de ustedes mismos, de sus pensamientos, de sus emociones, etcétera, etcétera. Tener el control de sus emociones no es exteriorizar, dejar de exteriorizar o dejar de llorar. No es eso. Precisamente están expresando una emoción. La pregunta que se debe hacer en un momento de estos es, posteriormente, ¿por qué me dio tristeza? ¿Qué observé, qué vi? Ese lo hace una persona consciente. ¿Por qué me dio tristeza en ese momento? ¿De a dónde viene esa tristeza? ¿Quién en ese auditorio o en esa comunidad donde estaba tenía una tristeza y quedó impregnada esa tristeza? Muchas veces en medio de esas reuniones grupales, como les he venido contando, hay personas que acuden a estos grupos y tienen un bloqueo grande, su aura está muy débil o tiene muchos bloqueos, y en el momento que se sientan a hacer ese tipo de meditaciones van a impregnar de esa vibración a las personas que estén ahí o a las más cercanas. Entonces, la persona que está allá va a sentir una tristeza, porque me quedé triste, salí de ahí, sentí como que no dio y lo de mí, y claro, había una persona que tenía una vibración altísima o fuertísima de tristeza y una o varias personas la sintieron ahí en el auditorio. Entonces, hay que preguntarse todo eso, de dónde viene, dónde la adquirí, qué persona se acercó a mí que se le notaba que hubiera tristeza, por qué me uní yo a esa persona emocionalmente y energéticamente para yo sentir eso, qué debo trabajar en esto. Acuérdense que en esto, entre más se hagan preguntas, más respuestas van a llegar, y en la medida que llegan respuestas, van a llegar más preguntas, ¿no? Entonces, volvemos al caso. No se trata de hacer preguntas por hacerlas, sino de hacer preguntas evolucionadas. ¿Qué diferencia hay de una pregunta corriente a una pregunta evolucionada? Porque en una pregunta corriente, lo que preguntas va a salir del consciente. De una pregunta evolucionada, vas a conectarte con el subconsciente, con tu biblioteca. Esa es la diferencia de las dos. Cuando haces preguntas evolucionadas, estás dispuesta a obtener respuestas de adentro, para que te solucione alguna situación. Entonces es cuando estás entrando al contacto con tu espíritu, con tu información, con tus archivos, con tus vidas pasadas, estás entrando a muchas facetas cuando aprendes a hacer preguntas. Cada vez que avanzas, te vas a hacer preguntas más evolucionadas que aparentemente no son terrestres, no son de la lógica normal de una comunidad, sino evolucionadas, llevan a otro matiz, te está conectando a otro nivel. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia
de todo esto. Entonces, aprenderse a hacer preguntas constantes, así sean bobas, tontas. Después van a ir cambiando las preguntas, más van a ir cambiando sin que ustedes se den cuenta. Eso se da en automático. ¿Por qué? Porque su inquietud es mayor. Su inquietud es mayor y más si aprenden a estar en un estado teta permanentemente. Permanentemente. Entonces, no sé si haya más preguntas. ¿No? Bueno, entonces dejamos el resto de tiempo de este video para la próxima. Este video es uno de los pocos, muy explicativos, me gustó por eso. No es lo corriente que tú vas a encontrar en YouTube de la vibración es esto y ponen a vibrar la sal y esto sin ninguna explicación. Esta vibración y la tiene, sí, eso explica qué es la vibración, pero no te explica, me pareció interesante porque explica todo lo que hemos hablado de una manera demostrativa, trata de ser muy científico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, un tumor tiene una emoción, ¿no? Un cáncer tiene una emoción detrás. Un cáncer tiene una vivencia detrás que puede venir de vidas pasadas, inclusive de vidas pasadas. ¿Ok? Puede venir de una comunidad, inclusive puede venir un cáncer adquirido en una comunidad. Cuéntanos, tú, Gabriela, borraste nuestras fotos preferidas de tus juanetes. Me daba pena, doctor. Pero cuéntame, ¿cómo están tus juanetes hoy? ¿Qué cambios han ocurrido más? Doctor. Pues. Estaba observando, doctor, pero yo les... A ver. Pues aún sigue, ¿no, doctor? Pero también es que el doctor dijo, o sea, habría que estarlo programando todos los días, o sea, doctor, poner la energía de corregirlo, lo cual no lo he hecho, que estaba ocupada, doctor. Pero sí todavía sigue, pero sé que lo que el doctor hizo se notó. ¿Disminuyó o cambió? Sí, o siguió cambiando. ¿Qué observas? Pues observo que ahí está todavía, pero ¿Qué cambió? la semana a ver. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en esta semana? ¿Qué siguió cambiando o si no ves ningún cambio? De cómo los dejamos, ¿no viste ningún cambio más? No le he visto un cambio más, doctor. Pero sí disminuyó, quedó como la habíamos dejado la vez pasada. Más disminuido, ¿o no? Sí, yo creo que, doctor, porque el dedito está como más volteadito y está más derechito. Yo creo que te debe doler menos, ¿no? Ay, ¿Cómo sí. está el dolor? Ay, sí. El dolor ha disminuido. Ok, entonces eso ha cambiado. Mira, cuando se hace algo, cuando se hace una práctica de estas, donde se cogen vidas pasadas o un suceso que pudo haber pasado inclusive de tus ancestros, el cambio se da de una vez y no es necesario que tú trabajes más en la semana en eso. Cuando no se produce ese cambio, así significativamente, hay dos cosas. Una, hay algo más que quedó ahí pendiente. O dos, por alguna razón tu sistema de creencias no permitió que hubiera ese cambio definitivo, ¿no? Ese cambio definitivo. Eso se debe a varios factores. Acuérdense que los conceptos médicos a veces nos programan también. Nos producen programas y lo damos por cierto.
Entonces, a veces como, por ejemplo, tú puedes estar yendo donde el doctor tal, a donde el otro bioenergético tal, a donde el otro tal, tal. Entonces, de cierta manera, uno te va a decir, no, es una desvaloración. El otro te va a decir, no, eso es, en particular, es una deformidad que hay por la desmineralización de un hueso, entonces pierde su forma, su esto, y vas donde el otro y te va a decir, ah, no, a nivel bioenergético, a nivel de terapia tal, es otra cosa diferente. Entonces, de cierta manera, cuando hacemos esta práctica, entra en juego todo ese sistema de creencias que tú vienes y traes de todos los conceptos que te han dado. Y no son los conceptos lo que bloquean tu curación, sino a veces es que tú, cuando se está haciendo, sale en automático un pensamiento que no te permite la curación total. Ese sería el segundo punto, por los cuales no siguió mejorando o no siguió la curación en progreso. ¿Me captaste el mensaje? Que, Sí. que es lo mismo que está diciendo la película que estamos viendo, que es lo mismo que lo que él está diciendo. Sale en automático algo en ti que no te deja avanzar, sale en automático. A veces también ese síntoma se une a otro, se une a otro, a otro, a varios eventos de tu vida. Entonces esos otros eventos se unen como ramificaciones, como cuando tú botas raíces, como si botaras raíces a varias partes y llega una de esas raíces llega al pie, a tu juanete y no permite esa curación total, ¿no? No permite esa curación total. Entonces, eso sucede por eso, que es básicamente nos sirve de ejemplo para lo que estamos viendo hoy. Todo es vibración, todo lo que hicimos fue vibración, fue una frecuencia, y a veces las frecuencias se ven interferidas por tus pensamientos o tus creencias. Entonces, hay algo allí que no te permite avanzar en lo que hicimos. Ah, ok, Yo doctor. tengo una pregunta, Cuenta. Doc. ¿Cómo? Y no sé si es una pregunta elaborada, ¿no? Pues perdón. ¿Cómo hago para diferenciar esa reacción de las creencias, del ego en especial? ¿Cómo saber si el que me está respondiendo a ese bloqueo es el ego ¿Qué es el ego? o son las creencias? ¿Qué es el ego? El ego es el elefantico que me justifica actos o sea, como que es la parte oscura de cada uno donde dice, ah, no, pero es que usted no va a poder. Ah, venga, o estoy muy crecida. O sea, esa es como la parte, el contrapeso de lo que yo sí podría lograr. Entonces, ¿cómo hago para que ese no actúe? Ok. En respuesta a... El ego para muchos de nosotros no existe. Es una palabra creada para decir, hay un ego, algo instalado que no te deja avanzar. El ego no es más ni menos que lo que acabamos de decir. Es Una creencia. una respuesta automática que manda tus creencias y tus parámetros de comunidad a ti y sale automáticamente que no te deja avanzar, ¿no? Es algo, algo en automático que sale, que viene de tus creencias, te repito, y que viene de la comunidad donde vives o del inconsciente colectivo de la sociedad. Eso es en pocas palabras lo que no te permite avanzar. Eh, Ahora sí, habiendo hecho esa aclaración, ahora sí cuéntame, dame otra vez la pregunta. ¿Cómo neutralizar eso? No, no, pues que es lo mismo. No, o sea, son los mismos pensamientos que salen cuando uno no, creo que lo que más hay que trabajar es el autoestima y lo que cada uno es como capaz de hacer para que se intenten hacer las cosas.
Porque Ok. siempre va a haber esa creencia que entonces ya me respondiste, que es igual al ego, que viene fundamentada de la creencia, entonces, La creencia, eh, la creencia, lo que has recogido de tu comunidad, los conceptos que has ujú, recogido de tu comunidad o del inconsciente colectivo de la sociedad, que en cierto momento empiezan a salir avisitos, no hagas esto está mal, soy esto, soy lo otro, soy tal cosa, o se presentan como miedos, o se presentan como prepotencia, o se presentan como eh, autosuficiente, o se presenta, eso es básicamente lo que las máscaras de tus creencias, de tu comunidad o del inconsciente colectivo, en automático, en automático. Todo es eso. O sea, tú no lo buscas voluntariamente si no tuvieras, eso no te saldría, esos avisos no te saldrían si tú no tuvieras instalado una cantidad de programas dentro de ti. Eso es lo que llaman mal llamado ego. ¿Me capta la idea? ujú. Sí, Bueno, señor. entonces cuando salen esos avisos y esos pensamientos que no te dejan avanzar o que no te dejan hacer esto, es porque hay que estudiar, hay que hacerse la pregunta, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de este pensamiento? ¿Qué hay detrás de este sentir? ¿Qué hay detrás de que no puede avanzar? ¿Qué hay detrás de esto? Y después de eso siguen muchas preguntas. Eh, eh, porque siempre que voy a hacer esta actividad que está enmarcada en la parte laboral, donde va a ir determinada persona, porque siempre me da pereza o me pasa algo, o me levanto tarde, o se me presenta algún inconveniente, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Entonces ahí sale la otra pregunta. Ya encontraste qué hay detrás de ella, examinaste que es cuando vas a hacer determinadas actividades o cuando esa actividad que vas a hacer implica algo en tu vida que no te va a gustar. Entonces, al ubicar ya como el sitio, empiezas a hacerte más preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué cuando va a participar X señor en esas actividades, algo me pasa? Porque cuando voy a practicar estas actividades algo me pasa, o me da pereza, o no puedo, o, esto para cualquier tipo de situación que tú vayas que sientas eso. Y te empiezan a salir avisitos, ay, qué pereza, no, tengo gripa hoy, no, tengo esto, no, tengo, ay, qué pereza ir allá a verle la cara a esta persona otra vez, ok, esos son los avisos que te está indicando, eso es de aprovecharlo, no desaprovecharlo, porque te está indicando que hay algo allí instalado que tienes que solucionar. Bien en los lugares cerrados, hay una fobia a los lugares cerrados, por ejemplo. Bien, a veces el miedo al comportamiento de una persona que te puede recordar algo que hizo un ancestro, o bien porque algo sucedió en una vida pasada de esa persona, una manifestación, comentarios, la actitud que te genera miedo, pánico, etcétera, o de pronto en una vida pasada fue un ejecutor tuyo, te ejecutó de alguna manera o te hizo algo. Eso pasa regularmente. Entonces, esas preguntas, fíjate yo a dónde voy, te van a sacar, te van a sacar de ese pensamiento. Y cuando te las haces, preguntas evolucionadas, esas preguntas no van a ir a nivel consciente, sino van a ir al Ujú. inconsciente. Y es donde te vas a conectar. Y en cualquier momento va a salir. En cualquier momento va a salir. Y en caso de que no salga, es cuando es necesario ir donde Pablo Flores a que te atienda. O a cualquier persona que pueda hacer ese tipo de Ok. cosas y te desbloquee ese tipo de cosas. Yo en estos días les comentaba un ejemplo para que tú veas de una señora que tiene cáncer. La señora es mamario. La señora es muy analítica, muy racional, pero le gusta y entiende muchas cosas de estas.
Entonces, como en la tercera sesión, le dije, vamos a hacer la lectura de centros de energía, a ver qué es lo que pasa, porque ella no quiere sacar, no quiere, entonces son los egos, ¿sí viste? El ego, lo que tú llamas ego, es una creencia instalada de autosuficiencia, de que yo puedo manejar todo. Eso es una creencia, pero en el fondo lleva un miedo. No quiero que me controlen, me da miedo al resultado porque algo me puede pasar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hicimos las lecturas como ustedes han aprendido a hacerlo, descubrí que el chakra de la garganta, el chakra del corazón y el plexo solar estaban en desajuste. Entonces ahí empezamos a hacer la lectura. Vamos a mirar qué pasó con esta lectura. El primero es que efectivamente tú dirás el chakra de la garganta, dice que es algo que no has podido expresar, diría a primera vista. Y resulta que no es solamente algo que no hayas podido expresar, sino también algo que te tragaste, ¿no? Que te tragaste, que no pasaste entero, que no digeriste. Y el chakra del corazón estaba efectivamente, yo le dije, bueno, que pasa algo, aquí hay un chakra relacionado con tu hijo. Entonces, yo llevo a la persona para que empiece a comprender ese evento, ese momento. Algo con tu hijo, hablemos de cuando él tenía tales y tales años. Entonces, ya ella no ató cabos. Esto es importante para lo de las preguntas. No ató cabos al comienzo, no entendió. Espérese, mi hijo, pero no. Y cuando yo le iba explicando más cosas que podían estar pasando en ese centro de energía, inmediatamente cuando tú la llevas allá a hacerle preguntas, la conectas a nivel subconsciente. Cuando yo la conecté a nivel subconsciente, me dijo, ay, sí, ya me acordé de varias cosas. La conectaste. Ese es el efecto que hacen las preguntas también cuando uno mismo se las hace. A veces no se acuerda en el instante mismo, se puede acordar en la noche y es bueno anotarlas, o se puede acordar en los días siguientes o al siguiente día, porque te conecta inmediatamente. La pregunta evolucionada te conecta al archivo principal directamente. Entonces, ay, sí, yo me acuerdo, mi hijo se fue para Argentina a estudiar, y en ese estudio de Argentina, él tuvo, allá se fue con la novia, se fue de 17 años, y no me contó, sino hasta después que yo supe por una situación. Él me contó que era que la novia había quedado embarazada en Argentina. Y la chica, ella me dijo, la chica es de estas que aborta, mira las palabras, la chica es de estas que el recurso es abortar. ¿Sí viste la expresión, no? Es abortar. Entonces ya te está dando una respuesta de qué es lo que está pasando, qué creencia hay en ella y qué sistema de creencias está instalado en ella. Y mi hijo le dijo, no, yo no quiero abortar, mejor regalémoslo. Entonces, efectivamente, la chica pasaron sus 9 meses y lo regaló, lo dio en adopción allá en Argentina. Ellos no podían porque eran estudiantes, etcétera. La misma historia de siempre, la economía, las familias que van a decir, todavía somos chiquitos, todavía somos pequeñitos, etcétera. Lo mismo que sucede, lo mismo de lo mismo. Entonces, la mamá se enteró después. Eso fue lo que ella me dijo. Entonces la llevaste ya a ese momento y mira las preguntas lo que hacen. Entonces yo le dije, ¿y qué sentiste? Entonces tú le estás haciendo comprender. Ahí es cuando uno hace comprender, y cuando uno mismo se hace la pregunta, uno mismo está comprendiendo. Ah, claro. Fue esto. Por eso lo primero que le llega en esas respuestas es, así parezcan bobadas, hay que anotarlas. Entonces, la señora me dijo, sí, claro, a mí me dio durísimo. Le dije, ¿cómo así? Y sobre todo fue la lealtad.
La deslealtad del hijo con la mamá, no haberle contado, sabiendo que somos confidentes. No entiendo por qué mi hijo no me comentó. Y ella olvida que los hijos van creciendo y que los hijos van buscando su independencia y cómo resolver sus cosas y a veces no comentan las cosas, no las comentan, porque están en esa etapa. Entonces ella sintió ese aborto, sintió ese regalo como ida, como un regalo, como que cómo va a regalar como una pérdida, como una pena, la vivió ella por su sistema de creencias. La vivió como una pena, como un sistema de creencias. Ay, ¿qué más? ¿Y qué más pasó? Ah, bueno, entonces la señora ya entendió que ella lo había cogido, como dice el dicho, a nivel personal, y al tomarlo a nivel personal, palabras muy comunes, más bien lo asumió como suyo, entonces generó un bloqueo de vibración energético que al pasar el tiempo pueda que lo haya como tratado racionalmente de solucionar y bueno, eso ya echémosle tierrita y hoy en día el hijo creo que tiene 21 años, 22 años, echémosle tierrita, tal cosa, tal vaina, pero ahí está el cáncer. Lo más probable es que una de esas esté produciendo el cáncer. ¿Sí viste? Entonces la cuestión es, por eso es la entrevista que yo hago. ¿Y qué pasó? ¿Y tuviste esto? ¿Y qué sentiste? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo tal? Porque tú estás conectando a la persona a su subconsciente y le estás ayudando a recordar. Le estás ayudando a recordar. Entonces, la entrevista que yo hago es como las preguntas que ustedes se van a hacer. Es como una autoentrevista. Entre más profundas sean y por más bobas las respuestas que ustedes piensen, ellas van a aparecer. Para eso es indispensable aprender a conectarnos con nosotros mismos y aprender a estar en ese estado teta. Indispensable. ¿Tuviste? Entonces, aquí te pongo un ejemplo. ¿Qué egos en tus palabras? ¿Qué ego saldría donde la señora? ¿No? Yo tengo que solucionar esto. Yo soy la mamá y ¿por qué no me pidieron solución a mí si yo era la que debía solucionar? ¿Qué otro sistema de creencias salió ahí? ¿Por qué van a abortar, a traer hijos al mundo sin abortar? Para eso están los cuidados. ¿Cómo así que van a regalar a un niño, una persona y no sé qué, etcétera? Y ella misma me dijo, mi hijo hoy en día, ¿cómo le pesa haber regalado a ese niño? Y él quisiera saber qué pasó con ese niño, con esa niña. Él quisiera saber esto. Entonces, fíjate todo lo que se va a generar en el hijo si él no le da solución a esa situación, la enfermedad o el bloqueo, ¿no? Una Y culpabilidad. ya el hijo no está con la novia, me imagino. Sí, están todavía, Mm. están todavía. Entonces, ahí les puse un ejemplo de cómo cuando las preguntas se hacen, cómo puede llevar a las personas la lectura de centros de energía, cómo puede llevar a una persona a que comprenda qué hay encerrado dentro de ella, que no se acordaba, pero entonces la conectó directamente allá y fue cuando me dijo, ya me acordé. Hubo dos cosas, sí, sí, doctor, ya. Ella no sé, ella pensó que ella se acordó. Eso es lo que piensan normalmente, pero no es así. Tú la conectaste o uno mismo se conecta con la pregunta que debe estar libre de todo apremio, debe hacerse con mucha tranquilidad, sin esperar un resultado. Eso es importante. Entonces esa pregunta la llevó a ella a conectarse con el archivo principal, o sea, al nivel subconsciente. Acuérdate que cuando se hacen esas preguntas, tú decides a dónde debe llegar esa pregunta. ¿Cómo decides a dónde quieres que llegue esa pregunta? Por tu grado de conocimiento. Hay dos bibliotecas. Una es la biblioteca normal del mundo consciente, donde desde pequeños no te dieron oportunidad de poder instalar. Estuvimos en una instalación de programas desde pequeños, a los 6 años, el niño ya empieza a mirar, pero ya se han descargado la cantidad de programas en ese niño de la comunidad donde vives o a nivel inconsciente. Y después, de cierta manera,
empiezas a programar más, pero ya empiezas a desarrollar más ese sistema de creencias. Esa es la biblioteca. La biblioteca. Si tú quieres ir a la biblioteca genética, por llamarla de alguna manera, la biblioteca, a tu biblioteca principal, de donde están tus archivos, que no los vas a encontrar a nivel físico, sino eso es una vibración que está allí guardada en tu biblioteca principal. Esa es la otra, y tú eliges a cuál quieres entrar de acuerdo a las preguntas que tú te hagas. Entonces, el ego, como tú lo llamas, no es más ni menos que saliéndote preguntas desde tus creencias. Desde tus creencias. Y de la comunidad y del inconsciente colectivo, ¿no? De acuerdo. Bueno, no, podría explicar más, pero no me extiendo más porque nos vamos. Hay que dormir. Hay que dormir. Bueno, ¿alguna pregunta tienen ustedes? Ese tema es súper interesante porque le estoy dando las claves del ingreso allí y lo que vimos fue el aprender a hacer ese contacto allá. Y les repito, esto no se puede quedar en conocimiento, ojalá, sino es práctica y práctica y práctica y práctica y práctica. Lo mismo las preguntas, son práctica, hacerse preguntas, ay, ¿qué sea? ¿Y cómo será esto? Y cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Es práctica y práctica. Bueno, chicas, espero haberles solucionado y compartir todo este conocimiento con ustedes para que vayan cada vez adentrándose más y más y más en ustedes. Vale. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Que pasen buena noche. Igual. Nos vemos el otro lunes. Que estén bien. Chao, compañera. Nos Hasta vemos luego dentro y de 8 practiquen. días. Ok, chao. Hasta luego. Y cada semana. Y cada semana. Chao, Vanessa. Chao, Gabriela. Chao, Ana. Chao, Marta. Chao, Sandra. Todos y todas. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Buena noche. Doc, ¿y para dónde te vas?